a disponernos para escuchar la escritura. Tuvimos un tiempo muy especial anoche estudiando un tema muy particular de la escritura, ahí en Génesis 28. Lo ampliamos y lo expusimos panorámicamente por toda la Torá, el Tanaj, el Evangelio. Estaba mencionando yo unos criterios maravillosos del Evangelio acerca de la generosidad, acerca de el cuidar de los débiles en las congregaciones y cómo el Señor ha dispuesto procedimientos. Estábamos hablando de las definiciones de la escritura acerca de quién es una viuda, como dice la escritura, que en verdad lo es y que amerita ser cuidada. Y habían ahí en Primera de Timoteo 5 una serie de criterios muy preciosos. Y decía la escritura que fuera incluida en la lista la viuda no menor de 60 años, mujer de un solo marido, y usa una palabra muy hermosa, aprobada por buenas obras. Y expresa algunas de esas buenas obras. Si crió hijos, esa es una buena obra. Si mostró hospitalidad, bueno, esa es una buena obra. Mostrar hospitalidad es una buena obra. Si lavó los pies de los santos, es otra buena obra. Si socorrió a los afligidos. Y luego, como resumiendo, dice, si se dedicó a toda buena obra. Dice que esa persona que se queda sola y que es parte de una congregación es merecedora de nuestro cuidado. Y me llamó mucho la atención la pregunta de Andrés, desde Medellín, que preguntó a qué se refiere el tema de lavar los pies de los santos. Si lavó los pies de los santos. Quisiera que revisáramos la escritura y nos pusiéramos frente a ella con toda humildad, con toda sencillez, con toda sinceridad y con toda vulnerabilidad ante el Señor. Esa expresión y esa pregunta de Andrés, a mí como me entusiasman los discípulos nuevos, los discípulos frescos, porque son tan genuinos. Y la pregunta de Andrés fue muy especial. Eh, y quisiera hablar un poco de cómo la escritura completa usa este término desde el mismo Génesis. Podría yo decir que lavar los pies es una expresión de amor, es una expresión de hospitalidad y de servicio muy antigua. Y casualmente, en las últimas parachot, hablando acerca de la vida de Abraham, del mismo Lot, de la misma Rebeca cuando Eleazar llega a su casa en Aram, cómo la escritura nos expresa esta palabra, lavar los pies. En Génesis 18, del 2 al 5, es una historia especial cuando los tres mensajeros llegan a la tienda de Abraham y Sara. Y el texto dice en Génesis 18, 2 al 5, alzando sus ojos, esto es Abraham, miró, y he aquí tres varones erguidos frente a él. Pero me llama la atención cómo un hombre de Torá, al quien le llegan tres visitantes por demás desconocidos y por demás pues sobrenaturales,
cómo él reacciona ante una visita, aún de 3 desconocidos. Habría que tener mucho cuidado en el siglo XXI en las ciudades donde vivimos para hacer esto, porque dice que estos 3 varones estaban erguidos frente a él. Pero me llama la atención que dice en cuanto los vio. Esto denota presteza, denota diligencia. Y dice aquí, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda, que de por sí era bien grande, y se postró a tierra y exclamó, y aquí empieza un diálogo de Abraham con el Ruach que estaba sobre los ángeles y con los mismos ángeles, eso ya lo explicamos, y dice, Señor mío, está hablando en singular, dice, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Y luego dice, tráigase un poco de agua y lavad vuestros pies. En este punto ya está hablando con los mensajeros. Lavad vuestros pies, recostaos bajo el árbol, mientras tomo un trozo de pan para que sustentéis vuestro corazón. Bueno, aquí hay una expresión maravillosa, tan antigua como Berechit, y una actitud de hospitalidad tan maravillosa en cabeza de Abraham. Tráigase un poco de agua y lavad vuestros pies. Claro, no habían autopistas, no habían calles, no habían calzadas pavimentadas, y entonces las visitas pues venían con el polvo del camino, aún en la clase de calzado que usaban, que eran sandalias. Y entonces la hospitalidad y el servicio implicaba traerles agua para que lavaran sus pies. Y les dice recostados bajo el árbol. Y más allá de eso, dice, mientras tomo un trozo de pan para que sustente vuestro corazón. La escritura dice que algunos sin saberlo, y estoy casi seguro se refiere a Abraham, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y esto fue lo que pasó aquí. Su propio sobrino, tema que ya hablamos, Lot, capítulo 19 de Génesis, verso 2, unos días más tarde, estos ángeles llegan a su casa y la escritura dice, Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Cuando Lot mira, los ve, se levanta a recibirlos y postrándose con su rostro a tierra, dijo, mirad, señores míos, os ruego que os desviéis a casa de vuestro siervo. Y otra vez la hospitalidad, pernoctéis, o sea, les ofreció hospitalidad y luego dice, lavéis vuestros pies. Miren que esta frase expresada por un hebreo ya en el Evangelio era muy familiar para el pueblo de Israel. Lavad vuestros pies. Luego les dice, de madrugada os levantaréis, podréis seguir vuestro camino. Ya conocemos la respuesta, ¿no? Pasaremos la noche en la plaza, pero como insistió tanto, fueron con él, entró en su casa, les preparó un banquete y ya sabemos que era el tiempo de panes sin levadura y coció panes sin levadura. En Génesis 24:32, cuando llega Eleazar a la casa de Ribca en Aram, con una comitiva de 10 camellos y sus respectivos, pues hombres que montaban cada uno de estos camellos, dice entonces el hombre, Génesis 24:32, entró en la casa y él, este es Labán, les desató los camellos y otra vez la hospitalidad, el servicio, les dio paja, les dio forraje para los camellos y dice aquí de nuevo, también le dio agua para lavar sus pies. Y además dice los pies de los hombres que estaban con él. Tendríamos que deducir que si iban 10 camellos, entonces eran un mínimo de 11 hombres y lavaron los pies de estos 11 hombres. Luego ya en el Evangelio, en Lucas capítulo 7, 37 al 38, hay una escena maravillosa.
que mueve el corazón. Dice aquí Lucas 7, 37 al 38. He aquí una mujer, si, si toman nota, dice que era pecadora en la ciudad. La escritura no dice otra cosa, sino que era pecadora. De todas maneras, cuando a una mujer la llaman pecadora, la mayoría de las personas se inclinan a creer que era promiscua. Y dice que esta mujer pecadora en la ciudad entra a la casa de un fariseo. Dice, al enterarse que Machiach estaba reclinado a la mesa en la casa del fariseo, miren qué contraste tan fuerte. Un fariseo era un doctor en la Torá. Sin embargo, esta era una mujer pecadora en la ciudad. Y dice que esta mujer llevó un frasco de alabastro con perfume y situándose detrás, llorando a sus pies, comenzó a regar sus pies con lágrimas. Estaba haciendo lo mismo que había hecho Abraham, que había hecho Lot, que había hecho Labán. Estaba lavando los pies de Machía con sus propias lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. ¡Qué acto más precioso! Y besaba fervientemente sus pies y los ungía con el perfume. Ahí el Mashiach, más adelante en el capítulo mismo 7 de Lucas, en el verso 44 al 46, establece un contraste tan terrible como un hombre conocedor de tanta Torá y una mujer seguramente desconocedora de ella, y cómo la reacción de el fariseo, el doctor de la Torá, tan diferente comparativamente con la de la mujer pecadora, seguramente ignorante de la Torá. Esto genera un contraste que conmueve. Y el verso dice, vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, así se llamaba el fariseo, este doctor de Torá. Y le dice, ¿ves a esta mujer? Y le dice al fariseo, entré a tu casa. Y lo recrimina, no me diste agua para mis pies. Podemos ver que era una costumbre espiritual y social dar agua para los pies al caminante. Y le está recriminando a Simón, entré a tu casa, no me diste agua para mis pies, pero esta ha regado mis pies con las lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Otra costumbre está al siguiente, no ungiste mi cabeza con aceite, pero esta ungió con perfume mis pies. Como podemos ver a la pregunta especial de Andrés, que le respondí muy corto por cuestión de tiempo, era una práctica de servicio, de hospitalidad, de humildad, hacer esto de lavar los pies de las personas. Y aparecen otros textos que quisiera que revisáramos y nos fuéramos dejando retratar allí por la escritura. Mateo 20, 25 dice, Mateo 20, 25, entonces Jesús los llamó y les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. Y el texto sigue, no será así entre vosotros,
sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, valdría la pena que subrayáramos esto en nuestras Biblias y más que en nuestras Biblias, en nuestro corazón. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Y saben por qué el Señor está haciendo esta expresión aquí? Porque si leemos en el contexto anterior a la lectura que estoy haciendo, es que todos se estaban preguntando, ¿quién sería el primero en medio de ellos? Algunas veces ellos hasta trajeron a sus madres para que le rogaran a el Mesías que colocara a uno de ellos a la derecha y al otro a la izquierda. Estaban mirando el futuro mesiánico, pero estaban 2000 años atrasaditos porque todavía él no ha llegado. Y querían estar a la derecha o a la izquierda. Y entonces él les dice esto, ¿no? Ustedes saben que las naciones, los gobernantes se enseñorean de las naciones que gobiernan y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. Pero aquí hay una premisa maravillosa y es el tema central de esta tarde. No será así entre vosotros. Yo no sé cuántos de nosotros que estamos aquí tenemos aspiraciones espirituales o de liderazgo. Como el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, si alguno anhela liderazgo, posición, buena obra desea, no es malo. Pero luego él comienza a hacer una lista y en primera de Timoteo capítulo 3 de los requisitos del siervo espiritual. Y aquí hay uno que el mismo Machiach pues expresa. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Todos sabemos, la mayoría sabemos en este contexto que la palabra Hijo del Hombre es una palabra que Machiach se autoasignó, que refleja muy claramente en el libro de Daniel al Mesías. Y por eso cuando él le dijo a los fariseos, ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra, pues ahí ordenaron crucificarlo. Pero el Hijo del Hombre, que es otra expresión que expresa a la divinidad disminuida y humillada, no vino para ser servido. Por el contrario, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuánta contundencia cobra esta frase del verso 25? Cuando Machías le dice, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. En los últimos 12 días que culminaron el domingo pasado, un bastión muy pequeño de rebeldes en Siria logró hacer huir al dictador de Siria, una dictadura terrible de más de 40 años, porque esa dictadura y esa opresión la empezó su propio padre. Este hombre tuvo que salir huyendo, dejó un palacio impresionante, abandonado, riquezas abandonadas, una cochera llena de autos de todas las marcas. Y en la medida en que él huyó y han logrado llegar a un lugar terrible llamado el matadero humano, una prisión terrible, algunas de sus celdas bloqueadas electrónicamente y era casi imposible sacar a los prisioneros. Algunos tenían más de 20 años prisioneros, porque nadie conocía las claves electrónicas para abrir las puertas de esa cárcel. El matadero humano. Mientras este hombre que tenía tal
preponderancia de creer ser grande como gobernante, vivía en esa clase de opulencia, había tanta gente llorando en esas cárceles. Y qué preciosa la expresión del Mesías. No será así entre vosotros. El que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. El Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Estoy ampliando la pregunta de Andrés anoche. En Juan 13, 4 al 17, Juan 13, 4 al 17, en una escena maravillosa de Pesaj, el Pesaj que nuestro Mashiach ofreció anticipadamente para morir al día siguiente, dice la escritura que en medio de la cena que ya hemos aprendido todas sus estaciones de esa cena, cómo fue evolucionando desde Éxodo hasta llegar a la cena que celebró Mashiach, dice, se levanta de la cena, pone a un lado el manto y tomando una toalla se la ciñó. Esta es una escena maravillosa. Luego echó agua en un lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, él le dice, Señor, ¿tú me lavas los pies? Recordemos que Pedro había dicho, tú eres Mashiach, tú eres Mashiach. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La humanidad de Pedro no pudo aceptar que la divinidad misma en persona humillada lavara los pies de este impulsivo pescador. Y le pregunta, ¿tú me lavas los pies? Y Machía le responde, tú no entiendes ahora lo que yo hago, pero lo comprenderás después de estas cosas. Y Pedro, completamente sonrojado, le dice, no me lavarás los pies jamás. Es que Pedro tenía claro quién estaba como el que sirve, quién estaba como el que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Pero Machiach tan precioso le dice, si no te lavo, qué maravillosa respuesta, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces Simón Pedro, qué bella escena, le dice, Señor, si es así, no solo necesito que me lave los pies, necesito también que me laven las manos y la cabeza. Qué hermosa escena, qué conmovedora escena. Señor, no solo los pies, las manos, la cabeza. Y qué hermosa la expresión del Mesías. El que ha sido bañado no tiene necesidad de lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo entregaba. Por esto dijo, no todos están limpios. Así que después de lavarle los pies, tomó su manto. Esta escena tuvo que marcar el corazón de estos preciosos hombres. No me quisiera imaginar que uno de nosotros hubiera estado allí. Tomó su manto, volvió a reclinarse y les dijo, amados hermanos, pidamos al Rúa Jacodes que esta pregunta sea para nosotros y que Él nos la haga a nosotros en esta tarde, ahora mismo. Dile, Señor, me dispongo para que tú hagas la pregunta a mí. Eran los mismos hombres que estaban discutiendo por quién estaría a la derecha y quién a la izquierda, que querían preeminencia, que querían un lugar, porque todos tenemos una búsqueda
de importancia, de aceptación, de valía, porque quedamos huérfanos producto de la caída, porque nuestra naturaleza pecaminosa busca importancia, estatus, aparecer. Y entonces Él les dice, ¿entendéis lo que os he hecho? Y hace una máxima maravillosa, una máxima sobre el verdadero liderazgo espiritual y les dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Qué acertados estaban estos hombres por revelación del Ruach. Pero si yo el Señor y Maestro, esto es para nosotros esta tarde, hermanos. Esto es para camino a Sión. Si yo el Señor y Maestro os lavo los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Ahí estaba una congregación naciente y allí había una premisa muy importante para nosotros. La pregunta es, ¿qué tanto nosotros hemos tenido la bendición, el honor, el privilegio de hacer esto? Si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, ¿qué tanto también vosotros me puede tocar a mí, te puede tocar a ti? También vosotros, dice imperativo, debéis lavaros los pies unos a otros. Es una buena pregunta para nosotros como miembros de la congregación Camino a Sion. Qué llamado más maravilloso. Esta es la clase de congregación a la que el Señor nos llama a ser. Debéis lavaros los pies los unos a los otros. Es una buena oportunidad para que nos preguntemos con cuál de mis hermanos yo he hecho esto. ¿En qué momento yo he hecho esto? Y luego él dice, porque ejemplo os di, para que como yo os hice, así también, o sea, de la misma manera, también hagáis vosotros. Y hace una máxima maravillosa. En verdad, amén, amén. Un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Y luego cierra como si fuera poco lo que está diciendo. Y este es un llamado a nuestra conciencia. Dice, si sabéis estas cosas, felices seréis si las hacéis. Esa palabra bienaventurado ya sabemos que significa más bien dichosos. Si sabéis estas cosas, ¿cuántos sabemos aquí que como familia espiritual tenemos un llamado lejos del orgullo, lejos de la arrogancia, lejos de la autosuficiencia, lejos de la crítica, lejos del juicio, lejos de la condena, a lavarnos los pies los unos a los otros? Porque ese es su ejemplo. Y continúa ahí cómo evolucionó cada uno de esos actos de Abraham, de Lot, del mismo Labán, de Ribca. ¿A quién miraban estos actos? ¿Hacia dónde miraban? Sombras y más sombras proféticas de Machiach, bajo la expresión lavar los pies. No sé si está por aquí Andrés esta noche, esta tarde, pero le estoy respondiendo a la pregunta hermosa de Andrés anoche. Me gustaría que revisáramos en la práctica unos preciosos actos de cuidado, porque esto de lavar los pies debiéramos llamarlo actos de cuidado.
Y podríamos llamarle a esta sencilla enseñanza actos de cuidado, una forma de expresar el amor de Elohim. Saben que en medio de un mundo tan necesitado, las personas a nuestro alrededor, como nos lo va a expresar la misma escritura, serían muy bendecidas no porque nosotros seamos doctores de la Torá, sino porque nosotros podamos lavar los pies de los santos y hacer actos de cuidado. Vamos a revisar unos cuantos porque si quisiéramos hacerlo, pues yo creo que cada uno podría traer, y les animo a que en este momento cada uno piense en la escritura que conoce y diga qué acto de cuidado en la escritura yo recuerdo. Pero mientras usted hace ese ejercicio, yo quisiera que miráramos algunos. El primero, les quiero animar a un acto de cuidado espectacular, hecho por unas mujeres súper, súper hermosas, súper valientes. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 1, verso 15 al 21. Y ahí hay un acto de cuidado que implicó salir de la zona de confort. Un acto de cuidado siempre implica dar algo que aún a veces no es que me sobre. Un acto de cuidado la mayoría de las veces debe y puede ser sacrificial. Es que los actos de cuidado no se hacen por otra cosa que porque hay una necesidad. Y esta necesidad era una necesidad de vida, porque había un decreto de muerte para los varones israelitas. Éxodo capítulo 1, verso 15 al 21, y dice entonces, el rey de Egipto habló a las parteras. Ya identificaron los actores de este acto de cuidado. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y el otro, el nombre de la segunda era Púa, y dijo, cuando asistáis al parto a las hebreas, observad los asientos. Bueno, no eran las camas de parto que conocemos hoy. Observad los asientos. Si es hijo, hacedlo morir. Que había una sentencia de muerte para cada hijo israelita que naciera. Y si es hija, que viva. Pero el texto dice, pero las parteras tuvieron temor de Jah Elohim y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Ustedes saben, hermanos, que ese acto de cuidado implicó que cada una de estas dos mujeres estaba firmando una pena de muerte. La escritura dice, ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Eso es un acto de cuidado. La escritura dice, ya conocéis la gracia de nuestro Adón, Yehoshua Hamashiach, el cual siendo rico por amor a nosotros se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Y estas mujeres, al hacer este acto de cuidado, estaban firmando su pena de muerte. Es que yo no hago un acto de cuidado porque estoy muy cómodo, porque estoy muy boyante, porque me sobra. No, yo hago un acto de cuidado porque hay una necesidad. Y en este momento había una necesidad vital. Había una sentencia de muerte para todos los niños que nacieran. Las parteras tuvieron temor de Jah Elohim y no hicieron conforme al rey de Egipto. No hicieron conforme a la orden, sino que dejaron vivir a los niños, por lo cual el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, qué tremendo momento, tenía poder para matarles, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Usted se imagina un rey de esa naturaleza a una mujer sencilla hacerle esta pregunta? Solo la intervención de Dios me dio a favor de este par de damas. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Por qué dejáis vivir a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son vivaces
y dan a luz antes que la partera llegue. Y Elohim, qué preciosa frase. Siempre que alguien hace un acto de cuidado, la escritura dice que Elohim va a favorecer a aquel que hace ese acto de cuidado. Por alguna razón la escritura en el Salmo dice que el que da al pobre presta a Elohim. Qué maravilla que usted y yo podamos prestarle a Elohim. Te pregunto, ¿has prestado recientemente a Elohim? Y Elohim favoreció a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Qué precioso. Y por haber temido las parteras, a Elohim, él les concedió una numerosa familia. No eran expertas en Torah, no eran doctoras de la ley, pero hicieron un acto de cuidado. Hay otra historia maravillosa en la conquista de la tierra de la promesa en Josué capítulo 2. Otra mujer, su doctorado tampoco aparece por ninguna parte, aun cuando tuvo una revelación gloriosa, pero se parece a la mujer pecadora que pecaba en la ciudad que enjugó las lágrimas de Machías con sus lágrimas. Perdón, los pies de Machías con sus lágrimas. Está aquí en el capítulo 2 del libro de Josué, que ya sabemos que es Yehoshua. Entre tanto, capítulo 2, verso 1, y Josué Ben Nun, ya sabemos Yehoshua, Ben Nun había enviado secretamente, ese término ya lo hemos revisado, no es menester ahora, desde Sitín a 2 espías diciendo ir, reconocer el país, particularmente a Jericó. Y dice aquí la escritura, y ellos fueron a cierta mujer ramera cuyo nombre es Rahab. Qué interesante. Qué interesante las personas que a veces hacen actos de cuidado. Es sorprendente que hay personas que en la estructura socioeconómica de las ciudades están en un estatus tan sencillo como una mujer ramera. Y esta mujer debe tener, por supuesto, su nombre está en lo que se llama la Galería de los Hombres de Fidelidad en Hebreos capítulo 11. Y dice que fueron a la casa de esta mujer cuyo nombre era Rahab. Era una mujer ramera porque ahora es nuestra hermana. Y se acercaron allí, pero se le dijo, se le dio aviso al rey de Jericó. Ustedes conocen la historia, que le enviaron a decir a Rahab, echa fuera a estos hombres que llegaron a ti y han entrado en tu casa. Pero aquí está el acto de cuidado de la mujer. Pero la mujer ya había tomado a los 2 hombres y los había ocultado también a riesgo de su vida. De hecho, los dignatarios del rey de Jericó vinieron a su casa y vinieron a inquirir, porque obviamente se dieron cuenta que los hombres entraron a su casa. Ella pues respondió, verdad es que los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran y al oscurecer, cuando se iba a cerrar la puerta de la ciudad, los hombres salieron. No sé de dónde, no sé dónde se hayan ido esos hombres. Seguid rápidamente en pos de ellos que los alcanzaréis. Y aquí está el acto de cuidado a riesgo de una vida. Aquí hay un acto de cuidado lleno de audacia. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía acomodados en el terrado. Los hombres pues siguieron en su alcance camino del Jordán hasta los vados, y tan pronto como los perseguidores hubieron salido, se cerraron las puertas
Y antes que se acostaran, todos conocemos esta historia. Ella subió al terrado y les dijo, yo sé, esto es precioso, esto es precioso, lo que Dios obró en el corazón de esta sencilla mujer. Yo sé que Achén os ha dado la tierra. Tener un conocimiento de esta naturaleza es un conocimiento muy profundo. Como dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿quién conoce la profundidad de la mente de Achén? Lo insondable de sus pensamientos. Y esta sencilla mujer dice, yo sé que Achén os ha dado la tierra. Yo sé que el terror vuestro ha caído sobre nosotros. Yo sé que todos los habitantes de la tierra desfallecen ante vosotros, porque hemos oído cómo Achén hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Y bueno, toda la historia de Sehón, de Og, todo lo sabía. Y dice aquí, cuando lo oímos, se nos derritió el corazón. Y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. ¿Cómo esta sencilla mujer con esta profesión tan despreciable puede hacer una expresión teológica como esta? Porque Achén, vuestro Dios, Él es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Saben una cosa? Esta sencilla mujer tenía una revelación acerca de la corporeidad de Mashiach mucho antes de que todos los hermanos de Camino a Sion la conociéramos. Yo sé que Elohim es Dios arriba en los cielos y Dios abajo en la tierra, Yehoshua. Y entonces, por supuesto, ella pide que le hagan misericordia, que le den una contraseña segura para que su padre viva, para que su madre viva, para que sus hermanos y hermanas vivan, pero hizo una acción de un acto de cuidado. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes han pensado en más actos de cuidado, pero la escritura está llena de esta clase de actos valerosos. Me gustaría que revisáramos Lucas 10, 25 al 37. Es tan poderosa esta narración, está tan llena de contrastes, nos puede hacer ver retratados allí en uno de dos lados. En esta historia, usted y yo no tenemos más alternativa que estar en una de dos orillas. No hay punto medio ahí. Y fue tan audaz Machías cuando enseñó esta parábola, pero la graficó tan clara para el siglo primero, cuando él estuvo aquí, que no hay manera de ubicarse sino en una de las dos orillas que hay allí. El Señor examine nuestro corazón. Hay aquí tres personajes muy interesantes en una orilla. He aquí un doctor de la ley. Bueno, nosotros estamos muy entusiasmados con este tema de la Torá. Y muchos tenemos la pretensión de querer conocer cada vez más, lejos de ser doctores de la ley. Este era el primer personaje. Y qué arrogancia, se levanta para tentar a Machía, qué arrogancia. Qué triste que el conocimiento de la Torá se use de manera equivocada para generar discordia, para generar preguntas que generan controversia. Y este hombre, un doctor de la ley, cuánta humildad nos puede faltar, cuánta sencillez se levantó para tentarlo diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él entonces le dijo qué preciosas dos respuestas. ¿Qué está escrito en la Torá? ¿Cómo lees? Esta es una pregunta maravillosa. La pregunta favorita de Machiach. ¿Qué está escrito? ¿Cómo lees? Y él respondió, no, se sabía el Shema mejor que cualquiera aquí. Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Machía le dijo, rectamente has respondido. ¿De verdad tú crees que hay que amar con todas las fuerzas
con toda la abundancia, con toda la mente al prójimo después de Elohim como a ti mismo. Él le dijo rectamente, has respondido. Haz esto y vivirás. Yo les ruego que grabemos esta respuesta. Rectamente has respondido, haz esto. Pero era tan obstinado el pobre caballero, tan lleno de doctorado, pero tan pequeño su corazón. Pero él queriendo justificarse dijo a Mashiach, ¿y quién es mi prójimo? Y viene esta fantástica historia. Ya hay un personaje. Quiera Dios que ninguno de nosotros esté del lado del doctor de la ley, pero podemos estar del lado de los otros que siguen. Y comienza esta historia, respondió Mashiach, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo, ¿quién no conoce esta historia, esta parábola maravillosa? Se fueron dejándolo medio muerto. Y por coincidencia, aquí viene el segundo personaje, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo pasó por el lado opuesto. ¿A ustedes les ha pasado que a propósito cuando vemos a alguien nos cambiamos de acera? Esto fue lo que hizo este sacerdote. Había tenido un entrenamiento para ser sacerdote de 5 años y quién sabe cuántos años estaba actuando como sacerdote, pero al ver esta situación, al ver este hombre herido, se puso del lado opuesto como quien no ve nada. Igualmente un levita al llegar junto al lugar y al verlo pasó también por el lado opuesto. Ya llevamos al sacerdote, está hablando de cierta dignidad. Un poquito más arriba está el doctor de la ley y más sencillo, pero también con sus prerrogativas. Igualmente un levita, al pasarlo se pasó al otro lado. Pero un samaritano, todos aquí sabemos quién es un samaritano. Para los israelitas era una gente despreciable. Eran herederos de Jeroboam. Y los judíos evitaban pasar por Samaria. Eso lo sabemos. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y Mashiach está usando a esta persona que representaba un conglomerado apóstata, sin Torá o violadores de la Torá. Y esto es muy, contrasta mucho y habla al corazón. Este hombre samaritano que iba de camino se acercó. Qué preciosa esta palabra. Pidámosla al Señor. Y al verlo, fue movido a compasión. Todo acto de cuidado es el resultado de un corazón sensible que es movido a compasión. La falta de compasión nos hace tanto daño. Y entonces dice, allegándose varias cosas, vendó sus heridas, derramando aceite y vino. Eso fue costosito porque el aceite y el vino en la época de Israel y aún hoy son caritos. Luego dice, poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón, o sea que tuvo que pagar un hospedaje. Y dice, cuidó de él. Según este contexto, pasó una noche cuidando del herido y al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídalo. Pero todavía dice más, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este es un acto de cuidado movido por la compasión. Y viene la pregunta de Mashiach al doctor de la ley. ¿Quién de estos tres te parece que llegó a ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y él dijo, el que hizo misericordia con él.
Entonces Jehoshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Jehoshua nos dice hoy, amados hermanos, que seamos como el samaritano que vamos y hacemos lo mismo. Mateo 25, 35 al 40, ya para casi terminar este tiempo. Mateo 25, 35 al 40. Hermanos, esto va a ocurrir cuando suene el chofar. Esto va a ocurrir cuando suene el chofar. Y él va a decir, porque tuve hambre y me diste de comer. Actos de cuidado. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me acogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estaba en prisión y vinisteis a mí. Entonces los justificados le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo el rey, esto es Machiach, les dirá, de cierto digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por eso el Salmo dice que el que da al pobre presta a Elohim. Por eso el Salmo dice que el alma generosa será prosperada. Y por eso cada persona, y estamos rodeados, independiente del estado espiritual, educativo, social, cultural de las personas, los vecinos, estamos rodeados de personas sedientas, forasteras, desnudas, enfermos, prisioneros. Y Machías nos está diciendo, cuando lo haces a uno de ellos, lo estás haciendo a mí. Me quedan algunas 6 frases. Si quieren copiarlas, las voy a decir despacio. Vale la pena que las copiemos. Las voy a decir despacio, mis amados. 6 frases de todos estos textos. Estoy seguro que hubiera podido sacar más frases, pero les quisiera pedir que copiaran la primera, más que en el papel, también en el corazón. Copiemos esta frase, camino a Sión. El que quiera ser el primero entre vosotros, sea el servidor. Cópiala, por favor, hermano. Cópiala. El que quiera ser el primero entre vosotros, sea el servidor. Doy tiempo para que la copiemos. El que quiera ser el primero entre vosotros, sea el servidor. Segunda frase. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él es mi pastor. El Hijo del Hombre, Machiach, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Copiémosla, hermanos amados. La repito otra vez. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tercera frase. Tercera frase. Ahí están en la pantalla poco a poco. Tomando una toalla, se la ciñó.
Tomando una toalla, se la ciñó. Que ese sea nuestro uniforme, hermanos. Tomando una toalla, se la ciñó. Tercera frase. Ahí están para que las copiemos. Cuarta frase de esta enseñanza, tan sencilla pero profunda. La cuarta es preciosa. Si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Es una buena manera para que miremos nuestro compañerismo, nuestras actitudes, sobre todo cuando algún hermano se equivoca. Quinta palabra, maravillosa, maravillosa. Me queda de esta meditación. Si sabéis estas cosas, esta enseñanza de hoy, si sabéis estas cosas, felices seréis si las hacéis. Si sabéis estas cosas, felices seréis si las hacéis. La quinta exhortación de esta tarde. Y la última, muy, cierra con broche de oro maravilloso. La última dice, ve y haz tú lo mismo. Yo les animaría a que las impriman y las pongamos en el vanity de nuestro baño. Y cada mañana, durante un buen tiempo, entre el momento de la ducha y la preparación para ir a la labor, estas 6 expresiones estén allí. Y le pidamos al Ruach HaKodesh que nos dé oportunidades para hacer estas 6 cosas. Ahora, quisiera que nos colocáramos frente al Señor en este momento y pensemos lo siguiente. La primera es una pregunta. Mira las últimas 2 semanas. Hoy es 14, ¿no? Hace una semana era 7. Y entonces desde el 1 de diciembre hasta hoy, mira en estas 2 últimas semanas y respóndete a ti mismo. ¿Cuándo tuve un acto de cuidado concreto a favor de alguien? Primera pregunta en la presencia del Señor. Entre el 1 de diciembre y el 14, que es hoy, ¿cuándo tuve un acto de cuidado concreto? Concreto. Me llama la atención que con la profusión de emoticons de las redes sociales, a veces se pone una petición por una situación urgente y nos hemos vuelto en poner manitos así de oración y eso es todo lo que hacemos. En las últimas 2 semanas, del 1 al 14, ¿cuándo tuvimos un acto de cuidado concreto a favor de alguien? Porque es la manera de examinar esta enseñanza. De ser así, de ser así, la pregunta se amplía a 4 preguntas. Si tuviste un acto de cuidado concreto en las últimas 2 semanas, de ser así, ¿qué tan costoso nos resultó? ¿Cuánto costó el acto de cuidado? Primera pregunta, si tuvimos un acto de cuidado en las últimas 2 semanas, ¿qué tan costoso fue?
Otra pregunta, si tuvimos un acto de cuidado. Es muy importante la siguiente pregunta. ¿Cuánto de mi propia comodidad sacrifiqué? Pudo ser tiempo, pudo ser salirme de la ruta que conducía hacia un destino, pudo ser sacrificar algún dinero y quería comprarme un suéter, una camisa, unos tenis, qué sé yo. ¿Cuánto de mi propia comodidad sacrifiqué? La tercera pregunta casi que ya la estoy diciendo. ¿Tuvo un precio económico representativo? Dejemos que el Señor examine nuestro corazón. ¿Qué tan costoso resultó? ¿Qué tanta comodidad sacrifiqué? ¿Tuvo un precio económico representativo? La última pregunta es preciosa. De ser así, ¿qué tanto significó para ti el cuidar de otro que lo necesitaba? Una pregunta que se abre a cuatro preguntas. En las últimas 2 semanas, ¿cuándo tuve un acto de cuidado entre el 1 de diciembre y el 14? ¿Qué tan costoso resultó? ¿Qué sacrifiqué de mi comodidad? ¿Qué precio económico representó? ¿Y qué fue la experiencia para mí? Esa es la primera pregunta que se desglosa en cuatro. La segunda pregunta, para que oremos. Si la respuesta fue negativa, o sea, no tuvimos un acto de cuidado en las últimas 2 semanas. Si no pudiste responder que sí a la primera y dices, de verdad no, no he hecho un acto de cuidado representativo. Si dices que no, desglosa la primera pregunta. No tuve una oportunidad y agrégale allí mismo otra. ¿De verdad? No tuve una oportunidad para hacer un acto de cuidado de verdad. En un mundo tan lleno de necesidades, tan lleno de dolor, de verdad no tuve una oportunidad, no tuve a mi alrededor algo que me expresara una necesidad de otro. Y claro, como la respuesta es negativa, entonces respondámonos a nosotros mismos. ¿Cómo se refleja mi negligencia? Preguntémonos, ¿cómo se refleja mi negligencia? ¿Como el doctor de la ley? ¿Como el sacerdote? ¿Como el levita? ¿En dónde me ubico? ¿Quién me modeló? ¿El doctor de la ley, el sacerdote, el levita? Entonces, si esa respuesta de que no vimos necesidades en estas 2 semanas mm, es negativa, hermanos, necesitamos arrepentirnos. Hagamos una oración ahora mismo, cada uno, en el silencio de nuestro corazón. Hagamos una oración a Elohim, el amor entrañable de arrepentimiento. El Señor dice, ¿quién es ciego como mi siervo, que teniendo ojos no ve? Y luego el Señor dice, ¿quién es sordo como mi mensajero, que teniendo oídos no oye? Arrepintámonos si nos falta sensibilidad,
si nos falta ojos para ver, oídos para escuchar. Arrepintámonos si queremos tener tantas cosas y a precio de esfuerzo las tenemos, pero a veces somos tan indolentes con el dolor ajeno. Cada uno haga su propia oración. Cada uno. No quisiera yo guiar este tiempo de oración. Quisiera que el Ruach HaKodesh redarguya a cualquiera de nosotros por no tener oídos para oír el clamor de las personas o para no tener ojos para ver la necesidad, para no salir de la zona de confort y realizar actos de cuidado. Tal vez podamos reconocer algo que no es malo. Deseamos conocer la Torá. Estoy seguro que todos queremos enseñarla a otros. Estoy seguro que muchos a veces podemos corregir al que está hablando porque puede estar equivocado. Es que todos estamos reaprendiendo aquí, pero que no nos encuentre el Señor con nuestros corazones llenos de falta de sensibilidad, ojos que no ven, oídos que no oyen. Pidamos al Señor que su palabra maravillosa siga examinando nuestro corazón. Examíname, oh Dios, prueba mi corazón. Ve si hay en mí camino de maldad o de perversidad. Tal vez esta noche, esta tarde, el Señor nos indique maldad o perversidad. Cada uno haga su oración conforme el Señor nos ha puesto frente a este espejo. Cada uno. Estoy seguro que todos necesitamos tratar algo con el Señor. Y si podemos darle gracias porque nos ha regalado un corazón sensible, maravilloso, maravilloso. Padre Celestial, gracias porque nos rearrudes y nos expones a tu palabra eh, en medio de una sociedad donde demanda, Señor, nuestros trabajos, actividades sociales, Señor, y el tiempo relativamente es escaso. eh, no realmente no te demostramos, Señor, con actos de cariño a hermanos, nuestro amor hacia ti, Padre. Personalmente, eh, vivo una agenda muy apretada y, y aunque lo intento, te pido, Padre, que tomes mi corazón. Te pido, Padre, que
más que la disposición es poderlo hacerlo realidad. Vivimos en un mundo tan necesitado que las oportunidades son infinitas de tantas personas que necesitarían actos de cuidado y así poder expresar nuestro amor hacia ti, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos pones a pensar, Señor, que en solo 2 semanas, quizás muchos, por esta falta de tiempo, porque sinceramente al escuchar al pastor, el costo relativamente muchas veces cero o muy bajo, es dejar nuestra comodidad y poder hacer un cuidado, hacer un cariño, una hora de un acto hacia algún necesitado, no es nada para nosotros y mucho para esa persona. Padre, te pido que pongas en nosotros corazones servidores, eh, quita, Señor, cualquier dureza y estamos en un mundo, Padre, que cada día es como sálvese quien pueda y cada uno mira sus, sus beneficios propios y no da para poder mirar para los lados y ver tanta necesidad. Realmente somos bendecidos en poder eh, verlas, pero no practicamos tu Torá, no la hacemos nuestra. Padre, gracias porque cerramos eh, este día precioso de Shabbat. Te pido, Padre, por la semana que empezamos, Señor, y cómo no eh, orar eh, y poner, Señor, nuestras finanzas y darte las gracias por los ingresos. Te pido, Padre, que nos des un corazón obediente en este precioso mandamiento de honrarte, Padre, con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Padre. Y dirás en presencia de Hashem tu Dios, he apartado de mi casa lo consagrado y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo tu mandamiento que me ordenaste. No he transgredido tus mandamientos, ni los he olvidado. No he comido de ello durante mi luto, ni lo he tomado estando inmundo, ni en ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Hashem, mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me han mandado. A todos aquellos que tenemos la bendición y el privilegio de honrar al Padre, a su reino, sabemos que al hacerlo estamos honrándolo, estamos pidiendo que ese 90% que Él nos da para ministrar, Él lo va a bendecir, lo multiplicará y nos dará sabiduría para poder administrarlo bien. Bendecimos al dador alegre, bendecimos a todos los vías que tú nos bendices, Padre. Algunos tenemos trabajos, algunos tenemos negocios, habilidades.
Te pido, Padre, que tú seas tú, Padre, bendiciendo nuestras familias. Sé tú, Padre, bendiciendo a nuestras casas, Señor. Aleluya, Señor. Yo te lo oro en el nombre poderoso de Hashem, Yeshua HaMashiach.